Continuando con los temas referidos a la doctrina cristiana, dijimos que el pecado nos lleva a la muerte. Nuestra naturaleza pecaminosa nos hace saber que somos pecadores y dentro nuestro hablamos del cuerpo del pecado. El cuerpo del pecado es algo que nos esclaviza, por lo tanto el pecado nos pone en un lugar de esclavitud y no de libertad. Por eso es entender y es importante saber de que necesitamos la libertad de Jesucristo. Necesitamos que Él nos haga libres. Y cuando conocemos la verdad nos hace libres. En este momento, el que está escuchando estas palabras está recibiendo la libertad de la palabra de Dios para justamente tomar esta oportunidad en su vida y poder decirle al pecado que está dentro nuestro: ya no quiero más que seas mi Señor, no quiero ser más esclavo del pecado, quiero ser libre. Y hay un solo camino, y ese camino se llama Jesucristo. Hablamos del pecado entonces como un problema en el cual Dios interviene y envía a su Hijo para rescatarnos y para hacernos libres. Por lo tanto, el segundo tema que vimos es la salvación. Dentro de la salvación está el arrepentimiento como una obra de Dios. Está la justificación y la gracia de Dios, que nos permite un tiempo en el que nosotros recibimos la misericordia, la regeneración de nuestra vida y la renovación de nuestra mente. Somos renovados, somos regenerados y vivimos bajo la misericordia de Dios. Ya no vivimos más bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es un paso muy importante, porque luego viene lo que es el nuevo hombre. Así que quisiera leerte unos versículos bíblicos para volver a tener una idea de todo lo que hablamos. Dice la Biblia en el Salmo 51:5: He aquí, en maldad he sido concebido, y en pecado me concibió mi madre. He sido formado en maldad y en pecado he sido concebido. Es decir, que somos por naturaleza pecadores. Hay una naturaleza que la palabra de Dios habla del viejo hombre, el cual tiene que morir, y la única forma de morir es por medio de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 2:24: Jesucristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos en la justicia. Es decir, que existe el cuerpo del pecado, es una realidad que nos hace esclavos, pero Jesucristo, dice la palabra de Dios, que destruyó ese cuerpo a través de ese sacrificio perfecto que hizo en la cruz del Calvario. Jesucristo nos dio la libertad y destruyó el cuerpo del pecado, el cual nos hace esclavos. Ahora, nosotros que somos libres, ya no estamos más bajo ese cuerpo del pecado, sino bajo el cuerpo de Cristo. Entonces cambia nuestra naturaleza, pasamos a ser de esclavos a ser hijos de Dios, y a partir de allí tenemos la posibilidad de pertenecer al cuerpo de Cristo, donde Jesucristo es la cabeza de ese cuerpo. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y Romanos 6:14: para que el pecado no se enseñoree de nosotros, pues ahora que somos hijos de Dios, no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahí comienza lo que es la salvación. La salvación comienza con el arrepentimiento. El arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo. Jesucristo decía: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Desde el momento que alguien te trae palabra de Dios y te hace tomar conciencia del pecado, ese es el momento en el que tenés que tomar una decisión con respecto a Dios. Si vas a creer o no vas a creer en este Señor Jesucristo que nos hace libres del pecado. Si vas a reconocer que sos un pecador y que necesitas ser una persona libre. Entonces Jesucristo, sus primeras palabras en su ministerio en Mateo 4:17, hablaba del arrepentimiento. Y el arrepentimiento de Dios es un arrepentimiento
que tiene que ver con la obra de Dios, y el primer paso es que se produce una tristeza en el corazón de la persona, tristeza por todos los hechos cometidos en el cual nosotros realmente muchas veces decimos yo no me arrepiento de nada, pero sí en el fondo de nuestro corazón sabemos que hay cosas de las cuales nos hemos arrepentido y no sabemos qué hacer y lo guardamos en un lugar de nuestro corazón, pero todo eso nos daña, nos lastima, y necesitamos entender que Jesucristo trae una tristeza que produce arrepentimiento. No es una tristeza que produce destrucción como el mundo, sino una tristeza que viene del Espíritu Santo, que nos hace tener conciencia de nuestra mala forma de obrar, de nuestras decisiones que perjudicaron o lastimaron a alguien, y que decimos, me arrepiento, ¿qué hice? ¿Por qué obré de esta forma? Y necesitamos entonces entender que Jesucristo nos puede librar de esa forma de vida que la palabra de Dios llama el viejo hombre que está ligado al pecado, que está ligado a la muerte, que está ligado a ese cuerpo de muerte que no hace más que practicar toda clase de maldad e injusticias. Nosotros anhelamos una vida hermosa, una vida que nos lleve a tener la bendición de Dios. Nosotros anhelamos una vida para nuestra familia agradable, dentro de la justicia, dentro de la bondad, pero el entender que esto es imposible mientras vivamos bajo la esclavitud del pecado, vamos a seguir teniendo conflictos en relación a esta realidad. Por eso es importante arrepentirnos, es importante darnos cuenta que necesitamos a Dios en nuestra vida. En todos los órdenes de nuestra vida, la sociedad necesita de Dios. Jesucristo no dijo voy a cambiar y a mejorar el mundo, sino que Él dijo voy a salvar a la humanidad. Y tengo preparado un mejor lugar para los que son hijos de Dios. Entonces es importante que podamos entender esto. Y a la vez, al ser hijos de Dios, traemos bendición. Y esa bendición es la que detiene la injusticia en la tierra. La iglesia de Jesucristo, como cuerpo de Cristo, es la que está deteniendo toda clase de maldades, porque justamente la iglesia hace que el ser humano pueda acceder y reconciliarse con Dios. Y entonces nace el nuevo hombre, y ese nuevo hombre es un hombre que deja de practicar la maldad y el pecado. Y eso trae beneficios a la sociedad. Por eso es importante, donde hay una iglesia, poder entender que eso trae bendición. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:17, en el Evangelio de Jesucristo, la justicia de Dios se revela por fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, dentro de la salvación tenemos el arrepentimiento y tenemos la justificación de nuestros pecados. Jesús ya dice, no somos más condenados. No hay condenación para el Hijo de Dios. Romanos capítulo 8. Sino para los que están dentro del Espíritu de Dios, que viven bajo los designios del Espíritu Santo, para ellos no hay más condenación. Han sido justificados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos en la salvación arrepentimiento, tenemos justificación. Vivimos en el tiempo de la gracia. La gracia es un tiempo para aprovechar, en el cual dentro de la gracia hay misericordia, hay renovación en nuestra mente, renovación de nuestro espíritu. Nos renovamos internamente a través del Espíritu Santo, y también hay regeneración. La regeneración es todo aquello que ha sido dañado. Dios lo vuelve a transformar en nuestra vida para que sea utilizado en bendición, en la bendición de Dios. Entonces todo lo que el pecado destruyó, deformó en nosotros, Dios lo restituye, lo restaura. Entonces en la gracia y misericordia, regeneración
y renovación. Y hay otro elemento más que está en la palabra de Dios, Efesios 4:22, en cuanto a la vieja manera de vivir, debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado conformes a los deseos engañosos y renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Esto es por el oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios es la renovación en nuestra mente, en el espíritu de nuestra mente, para que tengamos la mente de Cristo. Y debemos vestirnos del nuevo hombre creado según Dios, un nuevo hombre creado según Dios. La palabra de Dios dice una nueva creación espiritual, un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Efesios capítulo 4:22. Jesús fue declarado como el segundo Adán, según la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es espíritu vivificante. Es el segundo Adán. Y los que somos salvos, los que recibimos la nueva creación de Dios, podemos experimentar el milagro del nuevo hombre. Un nuevo hombre o mujer es una persona nueva, una persona creada según la obra de Jesucristo. Este nuevo hombre fue una obra maestra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es una creación divina, espiritual, que nos permite entonces vivir bajo la gracia y, como dije anteriormente, ser renovados, vivir bajo la misericordia. Dice la palabra de Dios que cada mañana Dios renueva sus misericordias. Y debemos vivir en una vida de arrepentimiento, de confesión de pecados. Cuando sucede esto, podemos experimentar el milagro del nuevo hombre, que es una nueva creación. Y eso es ser un hijo de Dios. El ser un hijo de Dios a mí me da tres cosas básicas, importantes, que nos van a permitir tener algo especial que debemos valorar y que debemos cuidar. Por eso la salvación, que es este tema, hablamos del pecado y la gravedad del pecado y la salvación. La salvación es personal y debemos cuidarla, debemos ocuparnos de nuestra salvación. Muchas veces miramos los defectos de los demás, pero en la salvación tenemos que empezar a ver nuestra vida, nuestros pecados, y empezar a confesar y arrepentirnos delante de Dios por todo lo malo que hay en nosotros, que el Espíritu Santo nos va restaurando, nos va renovando, y a través de la misericordia nos da la oportunidad de ser justificados y permanecer en una vida de bendición. Pero ser un hijo de Dios nos da tres cosas importantes. Nos da identidad. Identidad, sabemos quiénes somos, sabemos que somos personas libres, somos hijos de Dios, tenemos una nueva vida, una nueva naturaleza, ya no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la gracia está por encima de la ley. Por eso es importante que vivir bajo la gracia es vivir bajo el Espíritu Santo. Y vivir en la ley es cumplir con los mandamientos sin transgredir ninguno de ellos. Eso es imposible. Por eso cuando a Jesús le preguntaban cuál es la ley más importante, Jesucristo lo resumió diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Así que el ser un hijo de Dios te da identidad, te da derecho de ser ciudadano y miembro de la familia de Dios. Y te da una herencia incorruptible. Es decir que a partir de ser un hijo de Dios, todo lo que hagas conforme a la voluntad de Dios te va a salir bien, vas a ser prosperado, vas a ser bendecido. Cuando hablo de prosperidad, hablo de una mente próspera, de una mente con la abundancia de fe, ya que dijimos que el justo por la fe vivirá. Ahora nuestra nueva vida está determinada por la fe. Y esa fe nos lleva a amar a Dios y amar al prójimo. A partir de ahí cumplimos con todos los mandatos de Dios. Y esto es importantísimo porque nos permite
simplificar nuestra vida y empezar a caminar de una manera que va a satisfacer nuestro corazón. Vivir en paz, en los frutos del Espíritu Santo, en el amor, en el gozo, en la benignidad de Dios. Dice la palabra de Dios que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Es importante tener una nueva vida, es importante arrepentirnos de nuestros pecados y saber que el pecado que podamos practicar va a lastimar a los demás y fundamentalmente a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos cuando decimos no tengo de qué arrepentirme. Tenemos que ser humildes, dejar el orgullo de lado y aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que hay pecado y sabemos que hay salvación. Dios nos dio una respuesta a ese gran problema, a ese problema que nos mantenía en esclavitud. Ahora somos libres. Dios te bendiga.